Se abre el turno de preguntas, por favor, si hay... Sí, aquí, la primera fila. Sí, una silla. Yo quería hacerle una pregunta a Bárbara, después de darle las gracias por su magnífica conferencia. Al final de su exposición, usted ha proyectado una imagen que creo que el subtítulo era La modista. Me gustaría, si fuese tan amable, volver a ponerla, que la volviésemos, PowerPoint, por favor. que la volviésemos a disfrutar. Exactamente cuál me dice usted. El grabado de La modista. Sí, Bien, pues sí, vamos a buscarlo. es impagable. A ver, cuando me digáis. No. Bien. Me dice usted, a ver. ¿no? Sí. ¿Esta es La modista? Sí. Sí. ¿Nos podría decir si ha tenido en sus manos el libro citado o no? Sí. Bueno, tengo la suerte de que un querido amigo me regaló el facsímil. Pero bueno, lo tienen ustedes en la Biblioteca Nacional en línea, se puede consultar y lo que pasa es que allí están sin colorear. Claro, cuando están coloreados los grabados siempre adquieren pues una fuerza enorme. Y esta serie, pues para mí es extraordinariamente interesante porque ves la última moda y también ves muchos de los vestidos típicos que luego ya en el siglo XIX yo creo que se configurarán como los trajes regionales y se ven cosas interesantísimas y también de los arquetipos de los que hemos hablado, mis colegas también sobre, bueno, las hijas de los... y la gente más castiza, ¿no? Entonces es una obra genial. Es que me ha llamado mucho la atención, porque Sí, yo creo que la mayoría o todas las personas que están esta tarde aquí saben lo que yo voy a decir, pero por si hay alguien que no lo sabe, me gustaría aprovechar la oportunidad para subrayar que sí, cuando uno lee una estampa en el que pone modista, se imagina a una persona sentada que está cosiendo. claro. Y es muy curioso que aquí no hay una persona ni sentada ni de pie que esté cosiendo, sino una persona que parece que va vendiendo Claro, adornos. Y sí, eso nos permite la reflexión, insisto, yo creo que aquí todo el mundo lo sabe, de que realmente modista, como una persona que sabe de moda, era lo que hoy se entendería por una mercera, es claro, decir, sí, la dueña de una mercería que al vender pequeños fluflú para hacerte el traje tú misma, de alguna manera regalaba lo que estaba de moda. claro, es la figura de la marchante de moda, que es una figura femenina, es un gremio que se constituye en Francia, no les puedo decir exactamente la fecha, pero bueno, segunda mitad del 18, y la más famosa marchante de modas fue Mademoiselle Bertin, que fue la marchante de modas de María Antonieta, y bueno, están famosísimas las dos por lo que se supone que, vamos a decir, entre comillas, diseñaron juntas y todos esos atuendos extraordinarios que no solo diseñaron, sino también complementaron con un montón de nuevas ideas, ¿no? Entonces, pues pienso que en España don Juan de la Cruz se refería a marchante de moda, pero bueno, como han dicho mis colegas, pues nos gusta más utilizar el español y evidentemente pues en el siglo XVIII se utilizaba, ¿no? por los intelectuales. Gracias. Muchas gracias a usted. Que no le he hecho la fotografía. Hola, bueno, yo tenía una pregunta para Saga. En primer lugar, me gustó muchísimo tu intervención. Aludías a la cuestión, bueno, de viudas, de peluqueros
quería saber si estas viudas podían ejercer, ¿no?, el oficio de sus difuntos maridos, y luego si entre Francia y España alguna diferencia en el papel de las mujeres, ¿no?, en la peluquería. Perdón, estoy esperando el micro. Bueno, he de decir que no sé si voy a responder con demasiada exactitud a la pregunta, porque el tema no es un tema en el que he investigado muy profundamente, pero si no me equivoco, las viudas podían mantener el taller de su marido siempre y cuando pusieran a un reemplazante. Ellas no cortaban el pelo ellas mismas. En cuanto a la diferencia entre el papel de la mujer en Francia y en España, sí sé que el oficio de la peluquería durante el siglo XVII, en sus comienzos, es más bien femenino y con el tiempo se va volviendo masculino. De modo que al final, prácticamente, justamente en España, todos los nombres de peluqueros que tenemos que vienen a instalarse son hombres. Eso es así en Francia. En España, como ya viene eso, digamos, de Francia así, tampoco hubo una feminización del oficio hasta pues ya mucho más tarde. También hay algo interesante que no me he metido aquí porque, bueno, lo mismo, por falta de tiempo, pero es la diferencia entre peluqueros y peinadores, ¿no? No era lo mismo en francés un perruquier que un coiffeur. El coiffeur peinaba y el perruquier fabricaba pelucas. Y en España había peinadores y había peluqueros también. Y sí que entre los peinadores me consta que había más mujeres que entre los peluqueros. Y hubo de hecho bastantes trifulcas entre ambos gremios porque los peluqueros consideraban que los peinadores se metían en su, en su terreno, ya que los peluqueros tenían que ocuparse de todo lo relativo al arte de peinar, pero los peinadores, digamos que era un oficio un poco orgánico que se había ido creando sin mucha estructura y que estaba ahí porque siempre ha peinado, ¿no? Hay gente que ha peinado. Entonces, bueno, esa polémica es interesante, pero tampoco he profundizado por falta de tiempo. ¿Se oye? Sí. Hola, mi pregunta es para Saga y también es sobre pelucas. Quería, perdón, eh, quería que nos hablaras un poquito de la transición de la peluca larga de principios del siglo a la corta, si tienes alguna información sobre eso, que se me hace como una transición muy grande, en el sentido de que las pelucas cambiaron mucho. Y otra cosa es que en un inventario que estoy estudiando no mencionan pelucas, pero sí bolsas para peluquines. Y no sé si se refiere a un lugar para transportarlas, implicando que obvio que hay pelucas, o si se trata de una famosa bolsa de peluca o peluca de bolsa, que era un estilo de peluca muy común en Francia. Entonces, si tuvieras unas ideas, sería genial. No sé si era un estilo de peluca común, sí que sé que las pelucas se trasladaban en bolsas e incluso en cajas. De hecho, en el Diario de Madrid, donde se anuncia la pérdida de esta peluca que mencioné, en otro año, en otro mes, se anuncia la pérdida de una caja para transportar pelucas, que también eran cajas, pues debían ser muy elaboradas o de buen material, porque también el hecho de que se anuncie que se ha perdido, pues es significativo. Entonces, lo de las bolsas lo he leído menos, la verdad, pero no me choca en absoluto, porque sí que se transportaban y se transportaban Y en ese sentido hay un catálogo de exposición que les recomiendo, que es el catálogo de una exposición que tuvo lugar el año pasado en el Musée des Arts Décoratifs en París, que se llama Des cheveux et des poils. Y ahí, bueno, hay todo tipo de accesorios, de herramientas que se utilizaban para cortar pelo, para limpiar pelucas, para empolvar y en una gran variedad de siglos. Entonces ahí seguro que vas a encontrar respuesta. Y en cuanto a la transición de la peluca larga a la corta, no sé muy bien si hay un porqué o es el propio vaivén de la moda. Tampoco me he encontrado algo que sea, digamos, determinante, que haya hecho que la peluca de larga pase a corta. Lo mismo que en el siglo XVII el pelo se llevó largo y corto de manera alternativa a lo largo del siglo, ¿no? Entonces no tengo una respuesta así como
fue por esto. No, creo que es un cambio natural en la moda. Hola, buenas. Sí, había pedido el micro para hacer una pregunta, pero aprovecho ya la pregunta anterior. Eh, Creo que quizás lo de la bolsa para peluca puede hacer referencia a una moda que se puso, creo, más hacia finales, que era el meter la coleta dentro de una bolsita, que era normalmente negra, y que sospecho que era para que el propio polvo de la peluca del empolvado no manchara la casaca. Y en muchos retratos se puede ver esta bolsa. Creo que puede ir por ahí la cosa. Y también quería hacer una pregunta a Saga, porque, bueno, básicamente era sobre el tema de las pelucas, porque sé que en otros países de Europa convivía el pelo natural empolvado con las pelucas y quería saber si en España eh, qué se usaba más, si la peluca, si el pelo empolvado natural, de la propia persona, quiero decir. Y luego también tengo curiosidad por saber el hecho de, igual que en otros países de Europa, las pelucas eran un poco acordes al pelo de la persona, es decir, si la persona era rubia, la peluca era rubia o más clara, si en España también se adaptó un poco al fenotipo español de hacer pelucas morenas que eran grises por el empolvado, o si se seguía más la moda europea haciéndolas todas en un tono claro. Vale, a ver, es que son muchas preguntas. Voy a intentar, es que me vienen además cosas muy interesantes que he leído al respecto. Por ejemplo, sé que en España, en cuanto al color de las pelucas, hay un peluquero cuyo nombre ahora no recuerdo, que fue famoso en nuestro país por ser el primero que teñía el pelo de las pelucas. Entonces, esto permitió mayor variedad. De hecho, creo que, si no me equivoco, tenía el negro entre los colores de su repertorio y, por ejemplo, pelucas negras en Francia no recuerdo ver o no es algo habitual, por lo menos, ¿no? En España, en cuanto a lo de si se empolvaba el cabello natural, me parece que no, me parece que no era un uso extendido, me parece que se empolvaban sobre todo las pelucas y se usaban, yo por lo que he visto en la iconografía, sobre todo pelucas claras. En el caso de las mujeres podían ser también colores pastel, podía haber pelucas rosas, violetas, azules incluso, pero no hay una abundancia mayor de pelo oscuro en España que en Francia, según mi experiencia y mis investigaciones iconográficas. Tanto en los dos países hay, sí, algunas pelucas castañas, como la de el embajador ante la Santa Sede, Luis Francisco de la Cerda, pero lo más habitual, y además según en qué momento del siglo, es que fueran claras. No sé si me he saltado alguna pregunta. No, vale. Hola, buenas. Mi pregunta está relacionada con los productos que se usaban para fijar el cabello. Un siglo después, tanto en prensa como en literatura, por ejemplo, en Madame Bovary, se habla del producto que se utilizaba para fijar junto a rizos, redecillas y horquillas, pomada de rosas. Imagino que era algún producto que se perfumaba. Aquí esta tarde hemos hablado, o han hablado ustedes, mejor dicho, de cera y de mantequilla, que a mí me parecen productos poco sólidos a la hora de fijar el cabello. ¿Conoce alguna receta o cómo se preparaban esos, cómo se fijaba o cómo se utilizaba esos productos para fijar esas montañas de pelo? Claro, si venía un poco de calor, en Sevilla, por ejemplo, que es donde vivo yo, pues sería, vamos. Bueno, para empezar, según qué montañas de pelo no se mantenían solas con productos, es decir, muchas tenían alambres, tenían auténticas estructuras debajo, no era posible solo a base de la última o la penúltima imagen que mostré, que era una caricatura, pero realmente no tanto, porque por ejemplo María Antonieta es conocida por sus peinados extravagantes. Ese peinado sería imposible de sostener solo con cera, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso por un lado se usaban muchas más cosas. Por otro, en cuanto a recetas concretas, seguramente los tratados como el de Messier de Garceau que mencioné y otros de la época
en recetas sí que se menciona la cera mezclada con polvos, porque al final eso también les da solidez. ¿Qué más? Había otros tipos de grasa también, no solamente la cera. Pues me suena haber leído grasa animal, de oca, este tipo de cosas. Pero yo creo que seguramente se mezclaban, porque como dices, es imposible que solamente la grasa, que es algo que se funde con el calor, mantenga. De hecho, por aquí creo que lo dice mantequilla y lo mezcla, ¿no? Bueno, polvos y pomada. Habla de polvos y pomada, es decir, es como que yo creo que era casi un tándem, porque si no era imposible. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta es para Amelia Aranda, por favor. Yo dejo los pelos para otros. ¿Me podéis decir, por favor, qué piedras se usaban en los diseños? ¿Coincidía ese trasiego de diseños franceses tuneados en España? Es que no has nombrado ninguna piedra, me ha parecido ver alguna verde. No soy gemóloga, no entiendo nada, por eso quiero saber. Muchas gracias. Gracias. Sí, no he dicho las piedras porque realmente casi todas, la piedra habitual es el diamante, es la piedra más utilizada, que más encontramos además con distintas tallas y con unos quilates bastante importantes. Pero en España siempre se ha utilizado la esmeralda, que eran las iluminaciones que veíamos en verde, las esmeraldas que desde el descubrimiento de América venían de Colombia y eran las más apreciadas. Y en algunas ocasiones, al ser piezas que venían, al ser diseños que venían de Francia, se utilizaba mucho el rubí, que se confunde en muchas ocasiones con la espinela, porque tienen prácticamente el mismo color y surgen, por así decirlo, de la misma veta. Entonces, cuando hablan de rubíes muy grandes, seguramente que se están refiriendo a espinelas, porque hasta el siglo XIX no empiezan las minas de rubí a gran escala. Perlas, que no son naturales, y prácticamente nada más. Sí que en el reinado de Fernando VI, su esposa Bárbara de Braganza, al ser princesa de Portugal, trae a España los primeros topacios, que muchas veces se han dicho, no, es que los topacios no llegan hasta el reinado de Carlos III porque su hermana es princesa de Brasil. No, ya con Bárbara de Braganza empiezan a aparecer topacios. Pero realmente las piezas principales son diamantes que en muchas ocasiones se coloreaban. La manera más fácil, y en las piezas que han llegado a nosotros lo hemos podido ver, lo que se hacía es que se colocaba una lámina hasta que se hicieron los engastes al aire, pero en los primeros engastes se colocaba una lámina y ahí se introducía polvos coloreados o algún tipo de esmalte que les transformaba un poco el color o que les daba más pureza. Claro, con el paso del tiempo ese polvillo a veces se ha desprendido un poco y podemos ver esa técnica, pero principalmente eran esos diamantes en esa escala, diamantes, esmeraldas y rubíes, bueno, espinelas. Muy bien. Hay una pregunta de los que nos están siguiendo por streaming también para ti. Las piezas de azabache, no he entendido bien, ¿ha dicho que podrían ser para faldas? ¿Podrían mostrar otra vez los dibujos de piezas de azabache? Gracias. Esa es la pregunta. Realmente dibujos de piezas de azabaches no he puesto ninguno porque he dicho que el azabache, que es una piedra semipreciosa, era una pieza que se utilizaba en España para el luto. Es una piedra de luto realmente. Y he comentado que precisamente cuando encarga Carlos III a su embajador que le consiga una serie de lazos de faldas de azabache para el luto de María Amalia de Sajonia, le dicen que eso en Francia no se lleva y que lo que hace es que va a encargar él por su cuenta unos lazos de falda y que le va mandando estos, que son los que he puesto, que pueden servir para el medio luto. Imagino que ya no se utilizaba tanto el azabache, pero
no hay dibujos de azabache. Dice, ¿no hay corales? No. Ahí se nos acopla. El coral llega más tarde a la joyería española. Llega sobre todo en el siglo XIX, cuando, por así decirlo, se populariza, se extiende. Antes se habían utilizado corales, sobre todo en el reinado de Isabel II, pero eran un material también es vivo, porque el coral es un material que se utilizaba sobre todo para hacer los aderezos de las amas de cría, de las amas de lactancia, porque desde siempre el coral, que es de origen siciliano, italiano, Torre del Greco era el principal centro y lo sigue siendo, pues era sinónimo de vitalidad, es el color rojo, color de la sangre, y precisamente se regalaba a las amas de lactancia, a las nodrizas, para que alimentaran bien a los infantes y así no fallecieran como ocurría, ¿no? Entonces realmente en el siglo XVIII no aparecen, a lo mejor, ahora estoy hablando de memoria, a finales ya en Carlos IV, pero no, ya es en el siglo XIX y sobre todo a partir del reinado de Isabel II. Pues si no hay ninguna pregunta más por parte del público ni por parte de las personas que nos están siguiendo en streaming, levantamos esta sección agradeciendo a todos los ponentes su participación y simplemente haciendo una reflexión, si me permiten. Esta mañana nos hablaban de los cuerpos rígidos y de ese impacto que tenía en el cuerpo, en el movimiento, y hemos comprobado esta tarde con el uso de las pelucas, el uso de otro tipo de piezas para el adorno, cofias, chinelas, abanicos, las pelucas. Todo esto también repercutía en ese movimiento y en esa presencia y en esa comportamiento, y bueno, pues hemos concluido con este, digamos, viaje a través de otros elementos que son como pequeñas piezas de un puzzle que encajan perfectamente en un conjunto para conseguir esa armonía y para conseguir ese equilibrio y ofrecernos ese juego de apariencias en el que el siglo XVIII nos seduce. Muchísimas gracias y damos paso, mejor dicho, a la siguiente sección. Gracias.